Bueno, estamos entrando. Ya estamos. ¿Ya estamos transmitiendo? Ya estamos transmitiendo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Ya estamos transmitiendo. Vamos a agradecer a toda nuestra audiencia que en este momento se está conectando con nosotros a partir de esta transmisión en vivo que estamos haciendo de nuestro primer conversatorio sobre estado abierto y gestión del COVID-19. Ya estamos online. Muchas gracias, Sol. Saludos cordiales a todas las personas que nos están acompañando en este nuestro primer conversatorio. Nos dicen, por favor, si nos escuchan bien a nuestra audiencia. Buenas tardes, Sol. Ok. Listo, se escucha perfecto. Muchísimas gracias, Sol. Gracias, Mabel, por acompañarnos. Gracias, Jimena. Sí, perfecto, gracias, María Mar. Bueno, les damos la bienvenida. Es un gusto también para nosotros verlos a través de estos medios digitales en este momento en el que nos encontramos como situación a nivel mundo. Gracias, Juan Carlos, por la conexión. Gracias a todos los que están empezando a interactuar. Gracias, Jorge, por tus saludos. De parte de Punto de Contacto Técnico de Gobierno Abierto en Guatemala, Jaime Muñoz. Perfecto, muchas gracias por la conexión. Gracias, Flavia, Gisela. Gracias Nuria García Golf. Sol Gatoni también. Gatoni, muchos saludos. Fue las primeras Nuria, que se conectó. Veo a Nuria también. A Juan Carlos, bueno, ya lo saludaste. Gracias, Mercedes. Bienvenida. Nos están viendo desde Paraguay, Jorge Galeano. Muchos saludos. Saludos le mandan a Esteria Oscar desde Honduras, Omar Zúñiga. Gracias. Saludos. Sí, claro, Mercedes, muchísimas gracias. Y la idea es que todas las personas que nos están acompañando en este primer conversatorio puedan compartirlo en sus otras páginas, en sus propias redes, para que podamos tener la mayor réplica y la mayor audiencia también posible. Entonces pueden perfectamente ayudarnos con la difusión de este webinar. Dani, muy buenos días para ti. Entonces, sí, por favor, para que ustedes, y también anticipadamente, en la medida que vamos avanzando en nuestra metodología de este primer conversatorio, las preguntas que vayan a hacer, si van dirigidas a un panelista en especial, nos pueden indicar el nombre para hacérselas al final en el momento de interacción que vamos a hacer.
Juan Pablo le manda muchas felicitaciones a Oscar y a Esther. Bueno, decime que le pare los cafés y la tableta ya que esté para más de la ¿Comenzamos? Ok, listo, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio que se lleva a cabo desde la coordinación de la red académica de gobierno abierto y el CEDER. Desde diversos lugares estamos haciendo esta transmisión. En este momento tenemos, por ejemplo, la participación de Oscar Oslak desde Argentina, Francisco Velázquez desde España, Esther Kaufman desde Argentina, tenemos a Ignacio Crea desde España, estamos también a la espera de nuestro panelista Alejandro Barros desde Chile y su servidor Carlos Gutiérrez desde Colombia. Entonces tenemos diferentes usos horarios en este momento. Les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live y es un honor para mí poderles presentar dentro de las temáticas que vamos a tener en este primer conversatorio de Estado Abierto y Gestión del COVID-19 a nuestros panelistas y a nuestros participantes dentro de este primer evento que estamos organizando. Entonces, en este momento es importante comentarles que los temas sobre los cuales va a rondar este panel va a ser datos abiertos, era exponencial, estado abierto, temas de gobierno abierto, estado en red, y para ello hemos decidido hacerlo a través de los siguientes bloques. Tenemos un bloque inicial que es la apertura, ¿cierto? De este primer conversatorio. Luego vamos a pasar a una sección de disertaciones en donde vamos a comentar algunos puntos especiales, una experiencia colombiana. Luego pasamos a las disertaciones de nuestros invitados especiales con reflexiones teóricas, políticas desarrolladas y termina con una gestión de crisis, experiencia y puntos críticos y culminamos con una interacción en donde todos los panelistas van a poder interactuar con la audiencia. Por eso le reiteramos a nuestra audiencia en este momento que puedan escribir sus comentarios en la medida que van escuchando a sus panelistas y les indiquen la pregunta. Y después de este bloque de interacción, culminamos con las conclusiones de nuestro primer conversatorio, ¿cierto? Reiterar que es el primero de diferentes que vamos a tener los viernes, ¿cierto? Entonces, para que ustedes, por favor, también nos logren hacer la mayor difusión. Entonces, en este momento les vamos a pedir a todas las personas que están llegando y que se están conectando que nos logren hacer esta difusión en sus redes sociales. Entonces, vamos en este primer bloque de apertura. Tengo el honor de presentar a Oscar Oslak, doctor en Ciencias Políticas y en Economía, investigador titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina, CEDES, quien nos va a hacer la apertura de este evento. Vamos, Oscar. Muy bien. Tengo el uso de la palabra, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, doctor. Adelante. Ok. Bueno, me pidieron que abra este panel con algunas referencias al concepto de Estado abierto y su vinculación con la pandemia del COVID-19. Y yo no creo que sea forzado relacionar una filosofía de gestión pública como es el Estado abierto con una crisis sanitaria y social si observamos la centralidad que tiene el Estado en el manejo de esta crisis. Y uso un minuto para decir unas pocas palabras sobre Estado abierto. Creo que, como todos saben, este conversatorio está organizado por una red interinstitucional de gobierno abierto y me piden que hable de Estado abierto. Simplemente, bueno, es un concepto que en realidad acuñé hace 7 años cuando observé que además de los poderes ejecutivos, otros poderes del Estado comenzaron a adoptar esta filosofía de gestión pública. Entonces, sea que hablemos de gobierno abierto, de Estado abierto,
nos estamos refiriendo a un conjunto de reglas de juego, de principios, de prácticas que establecen gobiernos, parlamentos, cortes y otras instituciones públicas para promover un conjunto de principios como son la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, de modo que la ciudadanía cumpla un rol más activo tanto en la elaboración de las decisiones políticas como en el monitoreo, en la evaluación y en el control de la gestión estatal. Y esta posibilidad se ve facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación que hoy permiten una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado. Dicho esto, agrego que en el libro Teoría y Práctica del Gobierno Abierto, que hemos publicado con Esther hace unos años, propusimos una clasificación de las iniciativas que los gobiernos llevan adelante en el marco de la Alianza del Gobierno Abierto y planteamos o identificamos 7 categorías diferentes y en cada una de ellas creo que sería útil hacer una digamos, relación con el manejo actual de la pandemia. Por supuesto, mis comentarios van a ser absolutamente genéricos porque las situaciones de manejo de la pandemia han sido diferentes en cada uno de los países, incluso muy diferentes. Incluso también han sido diferentes según los niveles de gobierno involucrados. Y por lo tanto, tome mis comentarios simplemente con una visión que tal vez esté un poco sesgada por la situación argentina. Creo que la primera categoría que nosotros identificamos en ese libro, que es ampliar la información pública disponible para la ciudadanía, creo que la pandemia produjo una extraordinaria cantidad de información, pero muy enfocada en difundir las características del virus, sus efectos, las normas de confinamiento, normas sobre ciberpatrullaje, las actividades y grupos sociales que estaban eximidos del aislamiento obligatorio, los infectados, las víctimas, en fin. Creo que fueron bastante menores las informaciones oficiales sobre las consecuencias económicas de la crisis y allí me parece que los expertos y los medios ocuparon el espacio informativo público. Y desde luego la difusión de otras informaciones que pueden ser de interés para la ciudadanía quedó postergada. Hubo también mucho de fake news y de información inconsistente o incluso contradictoria entre distintos niveles de gobierno. La segunda categoría que identificamos es la de garantizar y mejorar el ejercicio del derecho a la información pública. Y en este sentido creo que ha sido negativa la actuación de varios países latinoamericanos. Hay ONGs que han denunciado restricciones al ejercicio de este derecho a la información pública, que en algunos casos fueron objeto de disposiciones oficiales que o bien suspendieron o bien prorrogaron la entrega de la información sin fijar ningún tipo de plazos. En la tercera categoría, que es mejorar el acceso a los servicios públicos y sus canales de entrega, creo que fueron cruciales los servicios sanitarios, logísticos, de seguridad, así como los servicios vinculados con la entrega de subsidios, de transferencias no condicionadas, de entrega de alimentos y medicamentos a familias vulnerables. Y en este sentido, la disponibilidad de plataformas y de bases de datos con llegada a millones de personas, este fue sin duda el caso argentino por lo menos, es decir, el componente electrónico de un gobierno abierto, me parece que fue un aliado fundamental. En la cuarta categoría que identificamos en el libro, que es proteger los derechos de usuarios y de funcionarios, mi opinión es que se privilegió la protección
Por un lado, de familias vulnerables en barrios periféricos, adultos mayores y, por supuesto, también funcionarios públicos adultos mayores. Pero en algunos países hubo denuncias serias de limitaciones o desconocimiento de derechos constitucionales que las autoridades justificaron por la emergencia sanitaria. La quinta categoría es incrementar la transparencia de la gestión pública. Yo quiero destacar en este aspecto un punto que ha sido muy importante, que ha sido la realización de compras públicas en grandes volúmenes, que puso de manifiesto la falta de transparencia y el escaso avance que en algunos países se ha hecho en materia de sistemas centralizados y computerizados de compras públicas. La sexta categoría es la de promover la participación ciudadana en la gestión estatal. Por supuesto, yo creo que esta relación de doble vía funcionó más en la dirección del gobierno hacia la ciudadanía que al revés, porque el confinamiento impidió las audiencias públicas, los petitorios, la labor de las ONGs, de los partidos políticos, de las organizaciones corporativas inclusive, aunque hubo entidades, sobre todo empresarias y algunos sindicatos también directamente afectados, que representan, bueno, en el caso de los empresarios, sectores económicos, que mostraron una mayor actividad. Aparecieron también nuevas formas de expresión, por lo menos en Argentina, como cacerolazos y aplausos en balcones y ventanas, así como redes sociales que estuvieron particularmente activas y se convirtieron en cierta forma en mecanismos alternativos de participación virtual y diría también expresiva, ¿no? La última categoría que a nosotros particularmente con Esther nos ha importado especialmente, tiene que ver con el tema de el fortalecimiento del back office, es decir, aumentar la capacidad institucional para una gestión abierta. Creo que en este sentido los mayores avances se advirtieron en el teletrabajo, que creció a pasos agigantados. Lo he escuchado a Paco los otros días en otro webinar, haciendo referencia también a este mismo punto. Y este avance ha sido muy fuerte luego de años de desarrollo muy gradual del teletrabajo. Además, han habido nuevas aplicaciones que tuvieron que improvisarse en tiempo récord, pero en general diría que los proyectos de mayor envergadura y de largo plazo debieron más bien postergarse o suspenderse del todo. Por último, unos segundos para, porque tengo apenas 10 minutos en total, creo que me estoy ajustando al tiempo, para destacar la relevancia que tuvieron las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial o de la era exponencial, como las impresiones en 3 dimensiones, el telediagnóstico, la geolocalización, la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, que sirvió, por ejemplo, para asegurar la trazabilidad en la distribución de alimentos, o inclusive para hacer colectas para las víctimas de la pandemia, la inteligencia artificial y la robótica utilizada inclusive para el ciberpatrullaje con robots y drones que sirvieron para esto, el telediagnóstico para controlar a distancia personas posiblemente infectadas, etc. Y creo que todas estas tecnologías seguramente van a acabar por incorporarse definitivamente al acervo tecnológico del Estado abierto. Bueno, esto es un rápido resumen a modo de apertura y de introducción y por mi parte le dejo las palabras a los demás integrantes del panel. Muchísimas gracias.
Carlos, estás en mute. Tienes que... Eso. Perdón, ahí ya me escuchan. Agradecemos Sí. al doctor Oscar sus aportaciones. En este momento le vamos a dar paso al doctor Francisco Velázquez. El doctor Francisco es secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, exsecretario general para la Administración Pública de España y profesor de la Universidad Carlos III. Entonces, adelante, doctor Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono también está silenciado, doctor. Es para mí un placer estar con vosotros y después de haber escuchado lo poco que he podido escuchar, porque he tenido dificultades, al doctor Oscar Oslach, por cierto, miembro del Consejo Científico del CLAD, pues es un placer estar con vosotros, con Esther, con Carlos y con Ignacio. Bueno, yo voy a decir unas breves palabras, que es lo que se me ha pedido, relacionado de alguna manera con lo público en tiempos de pandemia, ¿no? Decía San Ignacio, en relación con los tiempos convulsos, decía, en tiempos de tribulación no hacer mudanza, decía. Bueno, es exactamente lo contrario que lo que parece que estamos haciendo en este mundo actual. Si acaso hay una característica interesante de todo este proceso, es que aquel sistema que creíamos de vida, de economía, de relaciones sociales, incluso de distancia entre las personas, se ha convertido en algo distinto, en algo que se puede cambiar. Por eso hay algunos autores que yo también adopto, que hablan de la plasticidad que tiene este sistema. Es decir, que podemos cambiarlo. Aquello que en un momento determinado pensábamos que este sistema capitalista con este Estado más o menos grande, más o menos pequeño, no podíamos cambiarlo. Cada uno de los países se está revelando como que la sociedad genera adhesiones por una parte al sistema, porque es evidente que se ha revelado una cierta confianza en el sistema porque el ciudadano ha obedecido las instrucciones de los gobiernos con un, digamos, grado de represión mínimo por parte de las fuerzas de orden público, y por otra parte, este Estado, pues de alguna manera, ha prestado algunos servicios considerados relativamente suficientes por la población. En otros casos, vamos a ver cómo es esta respuesta por parte de los Estados. Yo les hablo en este momento desde Europa, donde puede decirse que los Estados han aguantado la presión con dificultades, pero han aguantado la presión. Y vamos a ver si los estados de América Latina, que son pequeños, y esta es una de las características que yo quería poner de manifiesto, son pequeños en relación con la OCDE. Por ejemplo, el gasto público medio en América Latina es del 30-31%, mientras que en la OCDE estamos hablando de un gasto del 41-42% y algunos hasta casi el 60% del Producto Interno Bruto. Por tanto, estamos hablando de estados pequeños. Estamos hablando de estados débiles, porque, por ejemplo, los gastos en inversión son del 4,6% del Producto Interno Bruto frente al 7,7% en la OCDE. Por ejemplo, el empleo público es del 11,9% frente a casi 22%, 21 y pico por ciento que podemos encontrar en los países de la OCDE, por supuesto algunos más, como conocen ustedes, por ejemplo, Francia. Por tanto, estamos hablando de un empleo débil, de un Estado débil, y en consecuencia responder a las demandas de los ciudadanos en tiempos turbulentos va a ser complejo. Stiglitz, uno de los pensadores que ustedes conocen, premio Nobel, en relación con los aspectos económicos, pero también políticos, señala que el sector público, y lo dice de Estados Unidos, está insuficientemente financiado y que ojalá esta pandemia sirva para que metamos dinero, para que financiemos más fuertemente
este Estado. Y lo mismo podemos decir en este caso de la práctica totalidad de los países miembros del CLAD y especialmente de América Latina. Por tanto, se propone un giro de prácticamente 180 grados, como dicen algunos autores. Es importante que en el caso que nos ocupa de los países de América Latina, tengamos la posibilidad de cambiar. Hacía unos años se hablaba de timonear y remar. Bueno, vamos a dar la vuelta al timón, en el sentido de vamos a dirigirnos hacia otro lugar y vamos a aplicar ciertas soluciones. ¿Qué soluciones? Y yo, de forma casi telegráfica, les voy a contar algunas. Primera, el fortalecimiento de las instituciones. Estamos hablando de que tenemos que aplicar, tenemos que desarrollar, tenemos que tener una función pública mucho más profesional y permanente, señores. No solamente una función pública de buenos amigos que son muy inteligentes y que cuando termina el periodo presidencial se marchan a su casa y son sustituidos por los buenos amigos del siguiente presidente. Segundo, queremos tener estructura, debemos tener estructuras sólidas. Por eso estamos hablando de fortalecimiento de las instituciones. Otro de los autores de nuestro consejo científico, Luis Aguilar, habla de que las instituciones han de ser sólidas y no solo formalistas o discursivas. Es decir, se crean estas instituciones, se deforman las instituciones, como dice el profesor Oxlack en sus intervenciones, porque se van acumulando las diversas raleas de personas que llegan a las diversas instituciones y que no sean solo discursivas estas instituciones, que no sean solo el producto de un gran discurso de nuestro gran hombre que acaba de ganar las elecciones y cuya institución o cuyas instituciones fenecen o viven una vida no demasiado útil durante el resto de su existencia. Primer aspecto, pues, fortalecimiento de las instituciones. Segundo aspecto, una financiación suficiente para el Estado. Gastamos demasiado poco en el Estado, lo decíamos antes. Un gasto público en relación con el PIB del 31% es poco para tener buenos servicios públicos, para tener buenos hospitales, para tener buenas carreteras, para tener buenas pensiones de las personas, para tener, en definitiva, seguros de alguna manera que permitan que nuestros niños vayan a las escuelas y unas escuelas que estén desarrolladas suficientemente, con unos maestros razonablemente pagados y con unas instalaciones que no empujen a huir a todas las familias hacia enseñanza privada, que no todos tienen la posibilidad de financiarse. Por tanto, segundo aspecto, financiación suficiente para el Estado. Tercer aspecto, potenciar los sistemas informáticos dentro del Estado y también en la sociedad. Eliminar o minimizar la brecha digital, pero sobre todo extenderla. Hay un aspecto que es razonablemente positivo en esta pandemia y que se ha revelado. Es que al final la sociedad ha comprendido que el aspecto de la comunicación mediante el celular, por ejemplo, es determinante. Y en consecuencia, hasta en los lugares más recónditos, el elemento celular, el elemento comunicación, el elemento Internet es ya una necesidad. Y eso tiene que ser aprovechado por las administraciones públicas. ¿Cómo? Extendiendo de alguna manera, y se puede hacer, porque tecnológicamente se puede hacer, extendiendo los trámites digitales, extendiendo la posibilidad de que los ciudadanos se acerquen telemáticamente a las administraciones públicas sin necesidad de una presencia de carácter personal, que no va a ser posible en el futuro, porque si en algo estamos todos de acuerdo, es que muy probablemente el mundo ya no va a ser igual que antes. El mundo va a cambiar y en consecuencia debemos aprovechar la tecnología para que nuestros ciudadanos estén más satisfechos de las administraciones públicas y por tanto se renueve la confianza en las instituciones. Y el cuarto aspecto,
es extender el teletrabajo. Ya he visto, en lo poco que he podido escuchar al maestro Oslak, ya he visto cómo se ha referido también al teletrabajo. El teletrabajo se ha extendido a pesar de las administraciones en estos momentos, porque no había más remedio. Y en consecuencia, las administraciones tienen que invertir. Hay que meter dinero para que nuestros funcionarios públicos, nuestros empleados públicos, tengan la posibilidad con frecuencia e incluso muchas veces de trabajar en su propia casa, no solo cuando hay una pandemia, no solo cuando hay una dificultad, sino también con frecuencia cuando se trata de hacer determinados trabajos que se pueden hacer perfectamente desde el domicilio de las personas. Vamos hacia el futuro, hacia no solo la extensión del teletrabajo, sino hacia una administración digital que va a entrar en la llamada cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, la robótica o como queramos llamarlo. Por tanto, estas 4 ideas se me ocurre que son soluciones que el CLAD preconiza: fortalecimiento de instituciones, financiación suficiente para el Estado, potenciar los sistemas informáticos y extender el teletrabajo y la administración digital. Muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos las aportaciones del doctor Francisco, secretario general del CLAD. En este momento doy la palabra a Esther Kaufmann, coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto del área Política y Gestión Pública del CEDES Argentina. Entonces cedo la palabra y le pido al doctor Francisco, al doctor Oscar, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Y doy la palabra para la doctora Esther. Doctora Esther, adelante, por favor. Sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por responder. Gracias, Oscar. Gracias, Paco. Gracias, Carlos. Nacho. Y bueno, estamos esperando también a Alejandro Barros. Gracias, Carlos Gutiérrez, que es el que nos está moderando, que fue el impulsor de esta iniciativa y que va también a explicar una iniciativa muy importante en Colombia sobre los equipos transversales de trabajo, tema al que le dedicaremos un conversatorio especial convocando a sus hacedores principales. Bueno, uno de ellos es Liliana Caballero, que espero que esté disponible. Este tema le queremos dar una relevancia importante porque estamos hablando de Estado abierto y estamos hablando de Estado abierto en red y con funcionarios que, como decía Paco recién, tienen que estar en condiciones como para responder a estos desafíos. Comenzamos una serie de conversatorios semanales a la misma hora y día. Vamos a seguir el próximo con Estado abierto local, después al final les vamos a dar los detalles, donde vamos a encarar temas teóricos, experiencias y políticas y fundamentalmente también acciones colaborativas multisectoriales donde la universidad haya tomado iniciativas relevantes al respecto. Sabemos que las universidades están haciendo cosas que están dentro de sus roles comunes y otras que no. Esto queremos destacarlo porque, bueno, porque esta es una red académica y entonces en ese sentido vamos a enfatizar también en ese punto. Hasta ahora Estado abierto se representaba el enfoque, una serie de principios que se estaban desarrollando de una manera pequeña, sin demasiado impacto en general y de una manera controlada fundamentalmente por los ejecutivos que convocaban a los planes de acción. Ahora esta colaboración se ha extendido de una manera impresionante, ya no desde el Estado
específicamente, sino desde todos los actores. En realidad, esto que estamos viviendo de webinars, donde nos estamos convocando todos, está demostrando de que existe una verdadera preocupación por escuchar lo que todos tenemos que decir. Y en ese sentido se comienza a concretar una aspiración que es contactarse realmente con la sabiduría de multitudes. En ese sentido, esto es relevante dejar de mirar el espejo retrovisor de cómo nosotros concebimos la sociedad y concebimos el Estado para empezar a ver qué cosas están pasando en nuestras comunidades, en nuestros países, qué nuevas experiencias se están produciendo como para rehacer la conceptualización que nosotros tenemos de Estado, sociedad, y también para hacernos nuevas preguntas y comenzar a teorizar sobre estos cambios que se están produciendo vertiginosamente. Ya parece que no hubiera un foco específico del saber. Esto me hace acordar a Foucault en La verdad y las formas jurídicas, cuando relata cómo Edipo va construyendo la verdad de qué es lo que sucedió con su padre, quién mató a su padre, y bueno, y concluir que estaba casado con su madre. Fue juntando pedazos, es decir, indicios que recolectados en todo su tránsito por la comunidad, hasta que un último guardabosques le dio la pieza fundamental. Así estamos nosotros, multitudinariamente, juntando versiones, juntando testimonios de lo que está pasando para, bueno, supongo que no es para ver quién mató a nuestro padre, no es, esa es la historia de Edipo, el padre de Edipo, sino como para ver qué tipo de respuesta activa podemos dar a esta situación que es tan grave y que está agobiándonos globalmente. En este espacio lo que queremos es precisamente juntar esas prácticas, escuchar exposiciones, escuchar las elaboraciones teóricas desde el enfoque del Estado abierto que podemos ir teniendo a medida que nos acercamos a distintas experiencias, ver qué tienen de común, ver qué tienen de distinto, y poner este espacio totalmente, este y otros espacios, estamos conectados, hay un montón de otras asociaciones que están conectadas y que también están promoviendo sus conexiones en red, como para repensar este nuevo escenario. Por lo tanto, les agradezco enormemente y bueno, nos estaremos encontrando todos los viernes. Y ahora, en el día de hoy, personalmente con las conclusiones. Muchas gracias, estimada doctora Esther, por sus aportaciones. Gracias al doctor Oscar, al doctor Francisco. Damos fin a este primer bloque de apertura de nuestro primer conversatorio. Ahora vamos a iniciar nuestro segundo bloque de disertaciones y reflexiones con respecto al tema que nos atañe en este conversatorio. Antes que nada, quiero dar las gracias también a la doctora Esther por haber dado la oportunidad y poder tener este espacio en donde podemos estar. Muchísimas gracias también la presencia de Ignacio, de Francisco, de Oscar, por hacer parte de este primer conversatorio y también creer en esta iniciativa que pues a partir de las diferentes formas digitales que tenemos, pues esta es una opción para el trabajo. Entonces yo me permito en este momento presentarme. Soy Carlos Gutiérrez, soy economista, candidato a doctor en políticas públicas y desarrollo y actualmente profesor de la Universidad del Cauca, y me permito con ustedes compartirles unas reflexiones alrededor del tema de Estado en red y gestión de crisis.
La pandemia trajo consigo procesos de transformación, afrontamiento de crisis y desvela lo más profundo del ser humano, de los agentes económicos y de la sociedad en conjunto. Es más, esta pandemia ha traído consigo en sí mismo el otorgamiento de la voz y amplifica como un buen megáfono las principales realidades y necesidades de los más vulnerables en nuestro sistema mundo. Y así es como se puede escuchar las voces de los pobres, de los informales, de la naturaleza, del personal de salud, en fin, de todos los que adolecen en esta crisis sistémica y desde mi punto de vista una crisis de valores. Así entonces surgen grandes interrogantes. ¿Cómo enfrenta el Estado estos retos? ¿Cuáles son las políticas que mejor afrontan y mitigan los impactos de una pandemia? ¿Qué impactos conlleva para las administraciones públicas la gestión de crisis? Y es así como se encuentran diferentes estrategias de los gobiernos del mundo para contener y mitigar estos efectos económicos y sociales. En el caso colombiano, se ha tomado una estrategia con enfoque de procesos, liderada por el Departamento de la Función Pública, que conlleva al fortalecimiento y sinergia institucional. Esta estrategia se denomina Estrategia de Equipos Transversales, que desde el 2014 se ha puesto en la misión de crear redes de trabajo para una mejor comunicación entre la rama ejecutiva y los entes territoriales. Por tanto, el Estado ha afrontado el reto de la pandemia y la gestión de crisis desde un enfoque de democratización, a partir del fortalecimiento en la comunicación estratégica y la inclusión de líderes que promueven flujos de información, incremento de competencias basadas en el intercambio y con mayor ahínco en el establecimiento de las bases para fortalecer equipos de alto desempeño, que vuelven robusta la gestión pública desde el campo de la innovación aplicada a las políticas públicas. Es así como el enfoque de redes y el establecimiento de equipos de alto desempeño desde una mirada del compartir conocimiento y experiencias es la base para la gestión de crisis. Por tanto, las transformaciones actuales que se ven en nuestros gobiernos para enfrentar los efectos del COVID-19 invocan la innovación y la co-creación, en donde, así como nos cuidamos todos, asimismo proponemos todos, nos involucramos todos y superamos la crisis todos. Al final, una posible respuesta está en la transformación de lo público, en la arena de la co-creación, a través de nuevos diseños institucionales y nuevas formas de liderazgo público. Por tanto, en un escenario post-pandemia, los grandes interrogantes que surgen son: ¿cómo superar los diseños institucionales que han reforzado la separación de la política y la administración estratégica? ¿Cómo lograr mantener la sinergia de elaborar y diseñar política pública con base y evidencia científica y que ésta permee todas las áreas de la sociedad? Y por último, ¿cómo lograr una innovación pública disruptiva? Estas son unas reflexiones que quería compartir con ustedes con respecto al tema de Estado en Red. Efectivamente, dos puntos muy claves y con los cuales termino este punto, y es el diseño institucional, ¿sí? como una transformación a partir de la innovación disruptiva que podamos tener y la inclusión de diferentes sectores, no solo para mitigar los efectos que estamos teniendo de la pandemia, sino que post pandemia también podamos seguir en esta dinámica de innovación pública y sobre todo de inteligencia colectiva. Una vez más, muchas gracias por este punto. Cerramos este ciclo de reflexiones y empezamos con el siguiente ciclo de disertaciones, en donde nos acompaña el doctor Ignacio Criado, quien es profesor de Ciencia Política y de la Administración y director del Lab Grupo de Investigación, Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, en este momento le doy la voz al doctor Ignacio. Doctor Ignacio, muchas gracias por compartir con nosotros y adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días. Sé que hay diferentes usos horarios. Entiendo que Alejandro Barros no se ha podido
de momento al menos sumar, ¿no?, a la sesión. Sí, lo estamos esperando. Perfecto, perfecto. Es que como saben, entendía que él intervenía primero. Bueno, sin ningún problema, por mi parte, un placer estar ya aquí en Madrid esta tarde con todos ustedes, no solamente, digamos, en la parte más institucional de presentación, pues se encuentran buenos amigos como Óscar, como Esther, como el secretario general del CLAD, Francisco Velázquez. También estoy viendo en algunos comentarios, ¿no?, que estáis compartiendo a través del chat, ¿no?, buenos amigos. Ahora veo, bueno, pues a Daniel Carabacuore, a Noemí, a Juan Carlos Pasco, a Susana Darín, bueno, pues a Dani Muñoz, a mucha gente, bueno, pues conocida. Y bueno, pues a todos es un gusto saludaros en estos momentos tan especiales, ¿no?, y en los que lo humano tiene un sabor diferente, entre otras razones porque una parte muy significativa de la población a nivel mundial se encuentra confinada en diferentes estadios de confinamiento y con, como se comentaba antes, con diferentes enfoques y diferentes políticas en relación con esto, pero creo que hay un sentimiento común en todo el mundo, ¿no?, en las diferentes culturas, en las diferentes lenguas, en las diferentes comunidades, que es el de un sentimiento bueno, pues de solidaridad y de cercanía con todos aquellos que especialmente lo están pasando peor en una situación como esta, ¿no? Con lo cual yo aprovecho este espacio que tan amablemente me han brindado Esther, Óscar, al invitarme a través de la RAGA a participar en este conversatorio, pues para saludaros a todos, para desearos lo mejor en estas circunstancias y, bueno, pues para aprovechar y deciros que estamos bien y que seguramente, al menos lo vamos a intentar, saldremos lo más reforzados posible, ¿no?, dentro de la situación. Dicho esto, también quiero agradecer desde un punto de vista ya más de lo que es la propia red académica de Gobierno Abierto. Quiero además agradecer la oportunidad de este tipo de conversatorios donde de alguna manera aterrizamos una voluntad que creo que es manifiesta, ¿no?, y que está latiendo, ¿no?, en esta red, y es la de, bueno, pues encontrarnos en diferentes espacios. Normalmente nos solemos encontrar durante los congresos del CLAD, que se celebran anualmente, y bueno, como sabéis, este año esperamos tener la oportunidad de vernos también en Portugal, en Lisboa. Ojalá, y si no, nos seguiremos viendo, pero al mismo tiempo tener un espacio donde podamos conversar, discutir, encontrarnos y empezar digamos, a desarrollar una conversación en torno a temas que nos inquietan a todos y que son relevantes, ¿no? Entonces, para mí es, en fin, ya digo, un placer estar hoy aquí y sobre todo poder conversar con vosotros, y no solamente a partir de lo que yo pueda decir, sino lo que ya se está planteando, porque tanto Óscar como Paco como Esther ya han ido incorporando contenidos que creo que son de mucha profundidad para lo que queremos hablar en la sesión de hoy. Y bueno, yo simplemente en esta primera intervención quería hacer una mención general a esa idea de, bueno, se me ha puesto como título la frase de era exponencial y pandemia. Bueno, para no utilizar palabras demasiado rimbombantes, yo voy a tratar de aproximar en esta primera intervención algunas ideas que creo surgen en relación con esta situación en la que estamos y que me inquietan desde el punto de vista del estado abierto y de esa
pretensión que tenemos todos los que participamos en esta red académica de cara al futuro. Yo creo que hay una serie, pienso, ¿no? Y además yo lo voy a hacer sin ánimo de caer en una especie de, bueno, de predicción o de tratar de identificar, ¿no?, cuestiones que todavía, de hecho, no sabemos si van a suceder o no. Pero sí que se intuyen algunas ideas o algunas situaciones que se pueden producir en los próximos meses o años como consecuencia de la crisis tan profunda en la que de una manera simultánea están entrando o estamos entrando tantos países al mismo tiempo, ¿no? Eso es una primera reflexión que quería hacer, ¿no? Y es el hecho de que seguramente sea esta una de las primeras, por no decir la primera, crisis de este alcance que sucede tan rápidamente en tantos lugares y al mismo tiempo, ¿no? Y esta especie de globalización de la pandemia, que ya digo, está muy asociada al propio desarrollo de la globalización durante los últimos años e incluso décadas, pues sería una de las primeras cuestiones que nos tendríamos que plantear de cara al futuro. ¿En qué medida toda esta nueva situación va a tener una afectación en nuestra visión, digamos, sobre el mundo, sobre la propia globalización, sobre hacia dónde queremos, digamos, llevar este planeta de forma conjunta y si realmente va a suceder como algunos plantean, que vamos a volver a una especie de repliegue nacional donde digamos, el nacionalismo o los nacionalismos a nivel estatal predominen frente a una opción orientada hacia la globalización, tal y como se había desarrollado durante, ya digo, los últimos años o las últimas décadas, ¿no? Esto es una primera reflexión que creo que nos debemos plantear y que al mismo tiempo tiene desde ya un impacto claro en la noción de Estado abierto y de gobierno abierto. Porque en la medida que, digamos, se haga real o no esa orientación hacia el futuro, pues lógicamente los esfuerzos, o muchos de los esfuerzos que hemos hecho durante los últimos años para convertir este concepto de gobierno abierto, de Estado abierto, en algo que sea compartido de una manera lo más amplia posible en diferentes partes del globo, pues seguramente también se verá afectado y de alguna manera tendremos o podríamos entrar en problemas de cara pues a establecer líneas comunes de acción o establecer oportunidades, digamos, de desarrollo conjunto, ¿no? Junto con esa primera idea, para mí hay otra cuestión que me parece muy importante y es el de que nos enfrentamos con un reto que está ahí delante de nosotros y es el de la privacidad y hasta dónde, de alguna manera, esta nueva era exponencial en la que estamos entrando y en la que los últimos años hemos ido ya reflexionando, pues de alguna forma supone un cambio de calado en nuestra propia percepción de lo que significa la privacidad y hasta dónde estamos, en su caso, dispuestos a transformar o a ceder parte de esa privacidad en aras de alcanzar o de garantizarnos una mayor seguridad. En este sentido, la crisis nos está poniendo ante, digamos, algunas tesituras, ¿no?, en esta lógica, sobre todo en relación con algo que ya se está planteando, ¿no? Es decir, si vamos a ceder a terceros, bien sean estados, bien sea grandes compañías, bien sea de manera más o menos temporal, nuestros datos, por ejemplo, de geolocalización para trazar
los posibles contagios de COVID en las próximas semanas o incluso meses o incluso años, con las implicaciones que eso pueda tener desde la perspectiva de la privacidad, de los datos personales y de la reflexión que nosotros hagamos en torno a las implicaciones que eso pueda tener de cara al futuro, ¿no? Que es realmente lo que me planteo. Por supuesto, esto también tiene una relación directa con el gobierno abierto y con la noción de Estado abierto, en la medida que de alguna forma interactúa con las maneras que los estados desarrollarán en los próximos años en las formas de gestionar los datos públicos, los datos de los individuos y, en última instancia, en la posibilidad de desarrollar un mayor control social de la ciudadanía. Junto con eso, algunas cuestiones, algún tema adicional. Por ejemplo, la cuestión, el ámbito que ya se ha apuntado aquí de la digitalización, ¿no? Es decir, de repente todos nos hemos vuelto digitales. Realmente no es que todos o que el COVID nos haya vuelto digitales, sino que lo digital estaba ya ahí y ahora, quizá porque no tenemos más remedio, de una manera masiva hemos tenido que sumergirnos en muchas de las oportunidades que ya nos estaba brindando la tecnología y que ahora claramente hemos, digamos, descubierto en algunos casos en ámbitos diferentes y, desde luego, en las administraciones públicas. Se ha hablado de teletrabajo, se ha hablado de la utilización de datos masivos desde el sector público. Desde luego, ahí nos encontramos con toda una cantidad muy notable de oportunidades. También se ha hablado de los algoritmos, de la inteligencia artificial y, desde luego, en esa línea, sobre todo, tendremos que seguir preguntándonos acerca de no tanto el qué tipo de tecnología, sino para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar determinadas tecnologías? ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en relación con su uso? Y en qué medida nos sirven para construir un mundo mejor para las personas. Sí, por supuesto, voy a cerrar esta primera aproximación apuntando, digamos, una idea adicional o un par de ideas adicionales, si tengo espacio, si Carlos no me dice algo. Ya me está diciendo que tengo que cortar, pero bueno, simplemente añadiré una última cuestión y ya luego podemos ampliar. Quiero añadir en esta primera aproximación la idea de la motivación por el servicio público. A mí realmente tengo que destacarlo en esta era en la que hablamos de era exponencial y pandemia. A mí hay un aspecto que no puedo dejar de manifestar, y es que, junto con esa idea de que los estados están respondiendo, de que las administraciones públicas están respondiendo, se están poniendo en primera línea en el combate contra la pandemia, para mí, a mí me resulta todavía más ilustrativo esa idea de motivación hacia lo público de muchos servidores públicos que, desde el hospital, en el ámbito de la policía, en el ejército, en servicios sociales, en muy distintos ámbitos, no solamente se han puesto en primera línea porque tienen que realizar su trabajo, sino que además lo están haciendo porque tienen una profunda vocación de servicio público, incluso arriesgando la vida, su propia vida y la vida de sus familias. Para mí, esto creo que nos da una lección no solamente de vida, sino una lección del valor de lo público, de esa idea de lo colectivo, de cuidado, de atención y de realmente creer firmemente en que lo público
tiene una responsabilidad especial, y el hecho de formar parte del sector público, de trabajar en el sector público, no es algo meramente terminológico o abstracto, sino que en situaciones como esta se traduce en sacrificio y en, digamos, acción que, como decía, incluso pone en peligro la propia vida y la vida de los que uno tiene más cerca, ¿no? Con lo cual yo rescato ese retorno hacia lo público desde las personas y desde ese compromiso con el trabajo en el sector público y con esa vocación o esa motivación para lo público que representa, digamos que un ejemplo para el conjunto de la sociedad. Si os parece, dejo aquí esta primera intervención mía, y en la siguiente, bueno, pues trataremos de profundizar en otras cuestiones relacionadas con la pandemia y con el COVID. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. En este momento, entonces, le doy paso al doctor Alejandro Barros. El doctor Alejandro es consultor internacional, académico asociado al Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y nos acompaña con el tema de pandemia y datos abiertos. Entonces, estamos en la fase de reflexiones teóricas. Adelante, doctor Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan? Parece que sí, ¿no? Gracias, Carlos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En particular a Esther, que me invitó a este conversatorio. Me siento muy honrado. Con Esther habíamos intentado en varias oportunidades y no se había dado la ocasión, digamos, de hacer algo en conjunto. Así que lo primero, agradecer la invitación. A ver, en este espacio inicial, lo que sí me han pedido son reflexiones teóricas respecto del tema de la pandemia y los datos abiertos. Y lo que quiero dar un paso atrás, digamos, porque en el sentido de que en los últimos años, y esta es una sensación más desde lo personal, digamos, yo he visto un cierto retroceso producto de procesos políticos de la temática vinculada a datos abiertos, acceso a la información pública. Y tengo la sensación, y digo sensación, no lo he podido comprobar fehacientemente, de que si bien esto en algún momento fue un elemento muy central de la política pública, ha ido perdiendo espacio. Y ha ido perdiendo espacios por distintas razones, desde ciertos estilos de gobernante, ciertas miradas, digamos, con una lógica un poquito más restrictiva al acceso a la información. Y eso hace que veníamos en una ruta que, a mi modo de ver, no sé si es la más adecuada en respecto de esto. Y uno lo ve, por ejemplo, hace unos días atrás estuve mirando algunos de las hojas de ruta y los compromisos, por ejemplo, respecto del OGP en temas de datos abiertos. Y queda como una sensación que muchos de esos compromisos se iban a hacer sí o sí. O sea, es como la sensación de que esto ya lo tengo cumplido y por lo tanto lo pongo en un listado que va a demostrar que lo hice bien. Y hay poco de desafíos y de innovación pública en el sentido más profundo, de plantearse una mirada y un desafío en el cual en ciertas ocasiones me va a ir bien y en otras me va a ir mal. Mi sensación es que muchos de estos compromisos están construidos o están puestos con la lógica de que yo sé que los voy a cumplir, y por lo tanto es más bien quiero salir bien en la foto, más que me planteo un desafío o no como Estado respecto de estas materias. Ahora, dicho eso,
si uno a esto además le incorpora el tema de la pandemia, tengo la sensación que esto se ha ido agravando más, y después voy a mencionarlo más en detalle respecto de este tema. Entonces, a mi modo de ver, veo que hemos ido perdiendo un espacio súper significativo que en algún momento fue muy relevante, probablemente con un empuje liderado fundamentalmente por países anglosajones, y que permeó en la región de América Latina, y vimos muchas iniciativas, tuvo mucho momentum, para decirlo de esa manera, y por lo tanto esa sensación de que ese momentum se ha ido perdiendo es la que yo percibo, como digo, antes de la pandemia. Y basta darse una vuelta un poco por ejemplo, en algunos de los sitios vinculados al tema de datos abiertos, los típicos portales DataGov, digamos, en que algunos son bastante penosos, digamos. O sea, resulta ser finalmente una suerte de cementerio de elefantes de archivos de datos, digamos, y con una lógica más vinculada a cumplir al pie de la letra que al espíritu que había detrás, digamos, de que la sociedad civil pudiera acceder a esa información, los ciudadanos pudieran acceder a esa información y pudieran hacer cosas. Entonces la pregunta de fondo es, ¿los datos están publicados? Sí, están publicados. ¿Sirven para mucho? No, la verdad que no sirven para mucho. Porque no sirven para mucho porque son antiguos, porque están desactualizados, porque están en formato raro, porque es información que no es del todo granular. Entonces, yo creo que estamos en un momento de un derrotero peligroso, en el sentido de que tenemos estamos todos de acuerdo que hay que acceder a la información y por lo tanto la dejamos, pero por otro lado no sinceramos si lo que estamos disponibilizando es información consistente, relevante, y que hace sentido a toda la sociedad. ¿Cumplimos la norma? Sí. ¿Está publicado? Sí. Entonces, yo veo ahí que veníamos por un camino que, como digo, en algún minuto, y vuelvo a insistir, no sé cuál fue la razón exactamente, probablemente los cientistas políticos podrían tener mejores explicaciones a eso. Nos desviamos del camino con el que veníamos, al menos en mi mirada, de algunos de los países de la región en los cuales me toca trabajar, digamos. Eso, no sé cómo estoy con el tiempo, Carlos. Gracias, doctor. Sí, vamos ahorita, muchas gracias por sus aportaciones. En este momento, entonces, si me lo permiten, vamos a dar paso a muy rápidamente que nos comenten nuestros ponentes, el doctor Ignacio y el doctor Alejandro, y vamos a pasar al punto de la gestión de crisis, que nos cuenten muy rápidamente las experiencias que en sus países particularmente o en los que han trabajado ven con esta relación del Estado abierto y la gestión del COVID. Y ya después de esta muy breve intervención pasamos a la interacción con las audiencias. ¿Listo? Entonces vamos, el doctor Ignacio, por favor. Bueno, sobre la gestión de la crisis, como tenemos poco tiempo, y después si queremos plantear, digamos, en la conversación algo más, yo quiero, sobre todo pensando en el caso de España, subrayar un aspecto que me parece especialmente relevante, que es el de, digamos, cómo trabajar en gestión de crisis desde una perspectiva multinivel, ¿no? Es decir, en un estado España es un estado que después de la promulgación de la Constitución del 78 ha ido desarrollando un estado con un nivel de descentralización muy importante,
digamos, la cuestión o la pregunta es cómo hacemos compatible niveles altos de descentralización con dos cuestiones que me parecen muy importantes en una situación como la actual. Una es la eficacia, es decir, en contextos como este, la ciudadanía exige un nivel de eficacia máximo y exige fundamentalmente que los gobiernos centrales asuman incluso, digamos, poderes excepcionales, como en nuestro caso un estado de alarma regulado por la propia Constitución para establecer un mando único o establecer digamos, la capacidad de ese gobierno central para maximizar su eficacia en la actuación y al mismo tiempo hacer eso compatible con una realidad que está asociada al hecho de que, por ejemplo, en el caso de la sanidad, es una competencia, una actividad que está gestionada directamente desde hace, en algunos casos, varias décadas por los gobiernos subnacionales y, lógicamente, la práctica y la dinámica de gestión, incluso en una situación como esta, se mantiene en manos de los gobiernos de carácter subnacional, ¿no? Pues ahí nos encontramos claramente con un desafío muy importante y en el caso de España este ha sido una de las, y de hecho es una de las cuestiones clave para entender la crisis, la gestión, sobre todo la gestión de la crisis y sobre la que seguramente tendremos que reflexionar en el futuro. En base a los resultados o el impacto que se ha producido en nuestro país en cuanto a la pandemia y también en relación con eso, y este punto creo que es muy, muy relevante desde la perspectiva del gobierno y del Estado abierto, cuando hablamos de gobierno multinivel, uno de los problemas clave que nos encontramos es el de la asignación de responsabilidades por la gestión. Es decir, si cuando hablamos de gobierno abierto planteamos que una de las claves es la transparencia y la rendición de cuentas, en la gestión de la crisis, uno de los aspectos que tendremos que plantearnos es en qué medida podemos hacer responsables a diferentes niveles de gobierno, sobre todo en sistemas de gobierno intergubernamental, en qué medida podemos hacer responsables a unos gobiernos u otros o corresponsables sobre las acciones y sobre los resultados que se han obtenido. Es un desafío que creo que es importante, que merece la pena abordar y que ya digo que desde la perspectiva del gobierno abierto y del Estado abierto nos convoca especialmente en una situación como esta, ¿no? Y sobre todo en países que, como ya apuntaba, tienen un nivel de descentralización tan importante como es el caso español. Yo quería apuntar esta cuestión porque, desde mi punto de vista, en contextos de máxima interdependencia, me he centrado en el caso de España, pero también podríamos hablar de la interacción a nivel más global, es decir, cómo quizá deberíamos empezar a pensar en establecer sistemas de gobernanza a nivel internacional que nos permitieran ser mucho más eficientes y mucho más flexibles para, de alguna manera, afrontar este tipo de situaciones de crisis y de emergencias que probablemente cada vez más tendrán un carácter más global y, por consiguiente, necesitarán del concurso de diferentes países para desarrollar, de alguna manera, acciones no solamente preventivas, sino de reactivas, en donde, bueno, pues necesiten enfoques globales que lógicamente se aplicarán a nivel local, pero que lógicamente estarán basadas en la interdependencia, ¿no? Yo quería apuntar este tema y en la situación de crisis en nuestro país, porque me parece que es crítico y fundamental. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por sus aportaciones. Vamos con el doctor Alejandro. Perfecto, muchas gracias, Carlos. A ver, desde el punto de vista de la crisis, lo que ha ocurrido y uno lo ve en diferentes países de la región, digamos, y en particular en el caso de Chile, digamos,
ha habido un retroceso muy importante respecto del acceso a la información y el acceso a los datos. En Chile esto no solo se da con la pandemia actual, sino que se viene dando desde el estallido social que ocurrió en octubre del año pasado. Y se produjo un problema bastante serio de acceso a la información y una suerte de sensación de abuso de no poder acceder a datos. Hoy día, por ejemplo, respecto de la pandemia, ha habido una discusión muy fuerte, incluso que ha trascendido a los medios de comunicación, una presión por acceder a la información como lo han hecho otros países, digamos. O sea, probablemente el ejemplo más interesante en la región, o el par de ejemplos más interesantes en la región respecto de acceso a datos asociados a la pandemia, es lo que está haciendo Colombia y lo que está haciendo México. Pero en el resto de los países, en general, es bastante acotado. Si uno ve los portales de información, la información oficial, de hecho hay un listado que voy a compartir aquí en el chat que hizo CEPAL, y uno se da una vuelta por los portales de información, en general muchos de ellos asociados a la organización local de salud, digamos, o el ministerio, el ente rector de salud, es bastante lamentable, digamos. O sea, lo que hay son un conjunto de PDFs con datos bastante agregados que no permiten hacer análisis. Y esto es especialmente relevante en la situación que estamos hoy día, porque estamos enfrentados a una cosa que es totalmente nueva, que no hay precedentes en la historia reciente de la humanidad, y que la construcción de conocimiento colectivo es un tema muy, muy significativo y muy relevante. Y esa construcción de conocimiento colectivo sin acceso a datos se hace prácticamente imposible, o hay que hacer demasiados supuestos. Aquí en Chile incluso la presión del mundo de la academia por acceder a los datos generó que el Ministerio de Ciencia publicara ciertos datos del Ministerio de Salud en formatos abiertos, pero básicamente era un retipeo de los datos del Ministerio de Salud. Y una organización de las principales dos universidades de nuestro país, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que tiene un centro de investigación de datos, se retiró de la mesa de trabajo porque ya la verdad que no podía acceder a los datos. Entonces, por un lado vemos que hay una conciencia en la ciudadanía y en la sociedad civil de que es importante poder acceder a los datos, cautelando ciertas cosas como se decía hace un rato atrás respecto de la protección. Hoy día hay mecanismos para proteger los datos sensibles de las personas. Cautelando eso, es muy importante lo que se puede hacer con esos datos para, como digo, construir conocimiento colectivo. La última encuesta de la Open Knowledge Foundation demuestra eso, que mayoritariamente, en la medida que podamos acceder a datos, vamos a tener, por un lado, un mejor conocimiento, y por otro lado, intentar establecer políticas públicas que apunten de mejor manera a resolver la crisis. Pero lo que vemos hoy día, como digo, es bastante acotado. Algunas de las cosas que les he mencionado las voy a compartir ahí por el chat. Hay varios links y algunas presentaciones que son interesantes de mirar, digamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por sus aportes. Ahorita entonces vamos a entrar en nuestro bloque de interacción con la audiencia. Tenemos aquí unas preguntas que vamos a dirigir. Las personas que quieran dirigirle preguntas a nuestros ponentes, por favor, les pedimos que coloquen el nombre indicando la pregunta a quién va dirigida. Entonces aquí tenemos la de Sol Gatoni para el doctor Oscar. Nos dice: quisiera saber tu opinión respecto a la sobreponderancia que estamos viendo del elemento tecnológico del Estado abierto. ¿No crees que hay otros elementos como aprovechar el saber comunitario de las organizaciones de la sociedad civil para manejar crisis sanitarias que sería interesante que los estados profundizaran? Gracias. Entonces le pedimos al doctor Oscar que encienda su micrófono y por favor nos conteste aquí la duda de Sol Gatoni. Gracias.
Claro, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con Sol Gattoni. Y en este sentido, yo quisiera hacer una reflexión que me conduce al punto que ella plantea. Nosotros a veces olvidamos que los ciudadanos somos la parte principal de la relación con el Estado. El Estado es nuestro agente y nosotros somos los mandantes. El Estado es nuestro mandatario. Y en la relación con el Estado cumplimos básicamente los ciudadanos tres roles diferentes. Un rol como contribuyentes, entregando los recursos que hacen posible la existencia del propio Estado y la asignación de los recursos para satisfacer necesidades colectivas. En segundo lugar, somos usuarios o beneficiarios de servicios públicos. Y en tercer lugar, somos votantes, es decir, elegimos a nuestras autoridades. Ahora, es interesante que tanto nuestro rol como contribuyentes, como nuestro rol como votantes, asumimos una, digamos, actuación activa, ¿no? Si valga la redundancia, en el sentido de que entregamos nuestros recursos activamente, que votamos activamente, pero luego pasamos a ser muchas veces receptores pasivos de los bienes y servicios y prestaciones que los gobiernos deciden entregarnos. Y no participamos, como plantea la filosofía de Estado abierto, tanto en la elaboración de las decisiones políticas como en el seguimiento, en el monitoreo, en el control, en la evaluación de lo que hacen nuestros estados. De manera que incluso desde el derecho administrativo somos vistos como sujetos de regulación, cuando en realidad somos la parte principal. Y creo que, sin duda, se ha hablado del crowdsourcing y de la posibilidad que tiene la sociedad civil y los ciudadanos de participar activamente en las decisiones colectivas. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo de la pregunta o el planteamiento de Sol Gattoni. No sé si estaría tan de acuerdo en que haya una sobretecnologización. Creo que nuestros gobiernos todavía no están en esa etapa de saturación tecnológica, pero sí quiero señalar simplemente dos problemas que se oponen o que en todo caso dificultan la posibilidad de que en el caso de digamos, del papel de los ciudadanos como usuarios de servicios públicos tengamos un rol más activo. Uno es que, por supuesto, los gobiernos prefieren no ser transparentes porque la información es poder y por lo tanto en la medida que manejan poder tratan de no transparentar sus acciones. Y en segundo lugar, los ciudadanos en general son free riders, es decir, no están digamos, dispuestos naturalmente a la participación política y a la asunción de los roles que nos marca la filosofía del Estado abierto. Creo que en general yo estaría seguro que si pudiéramos obtener estadísticas respecto de quienes efectivamente participan e intervienen en la esfera pública en esos roles, estaríamos viendo a participantes seriales, es decir, aquellos que, como yo a veces lo digo, se anotan en todas. Así que, sin duda, estoy de acuerdo con el planteamiento y, bueno, simplemente quise expandir un poco, digamos, con alguna otra reflexión teórica alrededor del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos a una pregunta que tiene Mercedes Lacovielo para el doctor Ignacio. Al respecto de la preocupación que plantea el doctor Ignacio sobre los esfuerzos colectivos versus la tendencia al nacionalismo, pregunta Mercedes, ¿no te parece que además convive con una colaboración transversal global por redes de expertos? Pensaba mientras te escuchaba justamente este encuentro que estamos teniendo en este momento, por dar un ejemplo, ¿cómo te parece que se podría promover la institucionalización? El micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Mercedes, que no te había visto y también aprovecho para saludarte, si sigues por ahí. Nada, me ha gustado mucho la pregunta. Realmente es una de esas grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo conseguimos institucionalizar
encuentros de este tipo, ¿no? Con expertos o con personas interesadas en una determinada temática. Yo ahí me plantearía previamente una pregunta, sobre todo relacionada precisamente con la crisis de los expertos, de la opinión experta y con esta especie de, digamos, democratización del conocimiento que se está, digamos, produciendo y en qué lugar precisamente se quedan los expertos. Yo creo que los expertos van a seguir teniendo, ¿no? Y ese, digamos, ese rol del intelectual, del experto, sigue teniendo y va a seguir teniendo sentido desde la perspectiva de que es necesario que determinadas personas sean capaces de ofrecer o aportar algo de luz ante el mar de información, ¿no? El océano de información y de datos en el que estamos inmersos. Eso, desde luego. ¿Cómo concretar o institucionalizar esa reflexión o ese trabajo conjunto? Pues es un desafío que claramente está ahí. Pienso que tenemos muchas más oportunidades de hacerlo y, desde luego, hay una dimensión ligada a la tecnología que nos lo permite y que hace no muchos años no teníamos ahí. Tenemos que aprovecharla y tenemos que maximizarla. Desde luego, y por supuesto también tenemos que colaborar con instituciones y con organizaciones que tengan esa lógica global o internacional. Yo, frente a posiciones, digamos, de repliegue nacional, desde luego tengo muy claro que el mundo en el que quiero vivir es un mundo global, es un mundo internacional donde se ofrezcan respuestas colectivas y globales a los problemas que cada vez van a ser más globales, y desde luego desde esa perspectiva creo que tenemos que apostar por eso que tú dices, que es una institucionalización de ese conocimiento experto y de las redes de personas expertas en diferentes temáticas, desde luego también en la gestión pública y en el Estado abierto. Muchas gracias, doctor Ignacio. Vamos aquí a otra pregunta que tiene nuestro estimado Edgar, con quien vamos a contar en nuestro segundo conversatorio. Y es una pregunta que hace abierta a todos los ponentes. ¿Qué mecanismos o prácticas conocen acerca de la rendición de cuentas que obliguen a asumir responsabilidades a las autoridades que se estén implementando con relación a la crisis sanitaria COVID-19? Entonces, a ver, esa es una pregunta abierta. No sé quién quiere responder. Yo puedo contestar. Alejandro, adelante. Sí. A ver, por lo que he visto en la región, hay pocas prácticas o mecanismos en este tema, fundamentalmente por dos razones. Una, yo diría que hay un cierto oscurantismo, ¿no?, de cómo se toman, cómo es el proceso de toma de decisiones en esto. Y por otro lado, algo que mencionaba en mi intervención anterior es que hay poca información que permita de alguna manera poder vincular bajo qué circunstancias, bajo qué datos se tomó una determinada decisión. Y los estados están tomando habitualmente, de la mano de sus autoridades sanitarias, decisiones que muchas veces a los ciudadanos por lo menos quedan con ciertas dudas, ciertas preguntas. O sea, ¿qué fundamentó finalmente ese proceso de toma de decisiones? Yo diría que hoy día es bastante oscuro. Gracias, doctor Alejandro. Saludamos también a la doctora Liliana Caballero, quien les manda felicitaciones por el conversatorio y dice que es muy clave el tema del Estado abierto en este momento más que nunca. Aquí tenemos otra pregunta para la doctora Esther, me voy a permitir compartirla. Dice, ¿qué oportunidad percibes puede tener el refuerzo de la institucionalidad en tiempos de crisis? ¿Cuál será la dosis adecuada de ocupación entre economía versus salud? Un abrazo desde Honduras. Omar Zúñiga. Te saludo directamente
en realidad yo lo que creo es que estamos en espacios de colaboración donde la salud está teniendo preponderancia. Está teniendo preponderancia el nivel académico, pero fundamentalmente el nivel académico relacionado con salud y fundamentalmente infectología. Tiene que haber otras voces y este también es un espacio que donde queremos impulsarlo porque hay muchísimos otros saberes desde la academia que pueden dar respuesta a algo que no tiene que ser totalmente una dicotomía que es economía y salud, sino ver de qué manera se conjugan todas las necesidades con respuestas múltiples de la antropología, de la economía, desde distintos saberes donde lo académico termina siendo, creo que fundamental. Sí, la mirada académica apunta al reconocimiento de estas nuevas preguntas que se están planteando y reconociendo también esta generalización del conocimiento que tenemos que recurrir para realmente componer un estado de situación más compleja y precisa. Muchas gracias, doctora Esther. También el doctor Oscar quiere contestarle la pregunta a Edgar. Adelante, doctor Oscar. Bueno, aprovecho para contestarle a Edgar y también a Juan Carlos Pasco, que acaba de hacer otra pregunta. A ver, yo creo que en medio de una pandemia no podemos inventar mecanismos que exijan la rendición de cuentas. En las últimas 2 décadas, 3 décadas, en toda América Latina se han ido creando uno tras otros organismos de rendición de cuentas, se llamen contralorías, se llamen oficinas anticorrupción, se llamen en cada país tiene nombres diferentes. Tengo por ahí un trabajo sobre responsabilización que ha identificado 29 mecanismos diferentes que se aplican en América Latina. Y a pesar de eso, hemos visto las estadísticas y demuestran que a pesar de esta andanada de organismos y mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, los índices de corrupción en América Latina no han descendido, al contrario, han aumentado, por ejemplo, entre el 2005 y el 2015. Y yo creo que más allá de que se puedan seguir creando o seguir perfeccionando estos organismos, hay una consideración que me parece que es más fundamental, y es el hecho de que la rendición de cuentas, el accountability, que es un término que seguimos utilizando en español, hablamos de accountability horizontal, vertical, social, etc., no es solamente una exigencia hacia las autoridades, sino que también debe ser un valor incorporado a la conciencia ordinaria. Es decir, yo estoy convencido de que mientras no haya una disposición de la conciencia a la rendición de cuentas, es prácticamente inútil que sigamos acumulando organismos de rendición de cuentas. Y probablemente esto requiera de nuestros países o en nuestros países un cambio cultural mucho más profundo. Respecto de la pregunta que hace Juan Carlos Pasco, que de paso la leo o aparece ahí en pantalla, ¿cuáles son los componentes o ámbitos de gobierno abierto que podríamos fortalecer más, asumiendo que estamos en la primera de las fases? Yo diría que estamos no solamente en la primera de las fases, sino que estamos en la etapa fácil del Estado abierto. Hace muchos años atrás decíamos que América Latina estaba en la etapa fácil de la sustitución de exportaciones. De la sustitución de importaciones. Y ahora creo que estamos en la etapa fácil del gobierno abierto o del Estado abierto.
es necesario sobre todo trabajar en el back office, trabajar en el fortalecimiento institucional, con una serie de iniciativas que deberían empezar a impulsar los gobiernos, más allá, diría yo, de la formalidad de los planes que se presentan anualmente a la OGP, ¿verdad? Que son importantes, me parece que son avances que vale la pena destacar, pero me parece que están todavía muy lejos, ¿verdad?, del objetivo, por lo menos planteado por una filosofía de Estado abierto que incluye todos los principios que hemos planteado y que además, sobre todo, exige un fortalecimiento de la actuación de la sociedad civil frente al Estado. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos con el doctor Ignacio. El micrófono, por favor. A mí me gustaría muy brevemente, saludar a Edgar y a Juan Carlos. Creo que en este punto deberíamos alzar la voz sobre precisamente la sensibilidad que tiene en un momento como este que haya transparencia y que se siga ejerciendo la rendición de cuentas. Precisamente uno de los peligros que se está manifestando en diferentes contextos es la tentación de algunos gobiernos por no hacer transparentes los datos o al menos no hacerlos de una manera que les permita después, rendir cuentas ante la ciudadanía. Esto es una tentación que está ahí y que además en este caso cuenta con un doble peligro, y es que si no disponemos de datos acerca de la pandemia y no disponemos de unos datos fiables, comparables, con todos los requisitos que tradicionalmente le hemos pedido a los datos abiertos, pues seguramente vamos a poder diseñar de una forma mucho más complicada los siguientes pasos de esta gestión de crisis. Creo que esto es especialmente importante ahora, alzar la voz en relación con esta cuestión y evitar situaciones comprometidas en este plano, ¿no? Por poner, ahora que estamos aquí en confianza, por poner algún ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que, por ejemplo, no se den los nombres, ¿no? En el caso de España, los nombres de los miembros de un comité que está tomando decisiones en relación con el desescalamiento, pues no parece que sea lo más razonable en una situación como esta, no tanto por el hecho de exigir rendición de cuentas a estas personas de manera individual, sino por el hecho de que parece que no sea una manera adecuada de afrontar una situación como esta y de alguna forma, pues esto pienso que debe hacernos reflexionar. También desde el punto de vista, por ejemplo, de los portales de transparencia. Precisamente en este momento es un momento en el que tenemos que ser proactivos y tenemos que evitar el hecho de que no se publiquen determinados datos especialmente relacionados, como antes se apuntaba, con la contratación pública. Y siendo muy conscientes de las dificultades y de que hay que priorizar y que tenemos que ser, poner todo nuestro foco en la solución de la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo sin descuidar esa otra dimensión. En consecuencia, y también respondiendo a Juan Carlos, claramente en un momento como este tenemos que ir a lo básico, y lo básico es seguir siendo transparentes y poner el foco en la necesidad de evidencia y de datos que están a disposición de los gobiernos para que la ciudadanía pueda conocer mejor qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cuál es el propósito, ¿no?, de las acciones que se están adoptando. Gracias, doctor. Vamos con Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Sí, respecto al mismo tema y colgándome de algunas de las palabras que dijo Juan Ignacio, yo creo que hay dos elementos que atentan contra la posibilidad de acceder a mayores niveles de información y de datos. Y esos dos elementos dicen relación asociado al contexto, digamos, de esta pandemia, en que
se están tomando muchas decisiones en periodos muy cortos de tiempo, decisiones que afectan a muchas personas, y por lo tanto hay un tema de la velocidad del proceso de toma de decisiones, por un lado, y por otro lado hay un tema asociado a los errores que vamos a cometer, que obviamente en esta crisis sanitaria vamos a cometer errores, y por lo tanto yo creo que esas dos cosas atentan contra el poder contar con mayores niveles de información. Uno, porque efectivamente si se transparenta más la información, puede quedar demostrado que una decisión no fue del todo buena, ¿ah? Y lo otro es que esa información tiene que estar presente de manera muy rápida, de manera de que la sociedad civil pueda analizarla, pueda comentarla. Entonces, yo creo que esos dos elementos atentan contra una mayor disponibilización de datos. Como digo, el que el día de mañana se le pueda decir a una autoridad que tomó una decisión equivocada y que, por cierto, las vamos a tomar, digamos. Gracias. Gracias, doctor Alejandro. Vamos a dar un último espacio. Hay una pregunta que nos hace Elizabeth, pero antes voy a darle la palabra a Francisco. Activa el micrófono, por favor. Ahí está. Primero que en relación con la rendición de cuentas, el modelo clásico es el modelo político parlamentario. Obviamente, yo creo que este se ha dado en la mayoría de los países, obviamente aquellos que tienen un sistema autoritario, pues no se ha dado, ¿no? Como está en la mente de todos ustedes, pero afortunadamente son los menos. Pero hay una de especial relevancia, que es el que se refiere a que, fíjense, que en muchos países la información esencial no ha sido dado por el responsable político, ha sido dado por un alto funcionario encargado de las cuestiones epidemiológicas. Por ejemplo, el caso de España es paradigmático. Un funcionario médico, un señor que se llama Fernando Simón, se ha hecho absolutamente famoso porque todos los días aparece durante más de una hora ante los periodistas y explica todas y cada una de las circunstancias relativas a la pandemia. Por supuesto que se puede poner de manifiesto que hay ciertas fallas en el proceso de explicación de algunas cuestiones y sobre todo en el proceso de donación de estos datos, sobre todo en el ámbito universitario y en el ámbito de los científicos que estudian, por ejemplo, todas las cuestiones de epidemiología y de estadística. Pero en todo caso, yo creo que esta situación de tensión en la mayoría de los países ha sido relativamente resuelta. Digo relativamente resuelta en tanto en cuanto siempre se puede mejorar, obviamente. Pero los medios de comunicación, las televisiones, incluso en demasía. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta circunstancia es tan grave, es tan importante, que al final, al menos, con independencia de que haya determinadas cuestiones que puedan ser ocultadas, al menos hay un esfuerzo de comunicación y de trasladar al ciudadano la cuestión. Y en general, yo suelo leer casi un periódico por cada uno de los 23 países del CLAD. Y en general es así. Obviamente, tampoco están tan fortalecidos los sistemas de rendición de cuentas que no sean los habituales, es decir, los políticos parlamentarios, pero en todo caso, donde sí existen, al menos ha habido un esfuerzo, creo, considerar en la mayoría de los gobiernos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una cosa que se pueda ocultar. Es tan grave que obviamente, con independencia de algunas fallas que pueda haber en algunos de los países, entre otros en el que me encuentro actualmente, en general yo creo que puede decirse que al menos la información ha sido bastante suficiente.
pasamos directamente y les agradecemos, vamos cerrando este ciclo de interacción con las audiencias y no sé, doctora Esther, pasamos con unas aportaciones cerrando este ciclo de nuestro primer conversatorio. Entonces le doy la palabra a la doctora Esther. Carlos, si puedes poner el mail como para que la gente se comunique con nosotros, para que nos proponga temas para futuros conversatorios, para que nos cuente experiencias. No sé si lo tienes a mano. Ahí está. Está apareciendo. Ahí está en pantalla. No lo estoy viendo, pero bueno, creo que está en pantalla. Si no, la otra posibilidad es a través de la página de Facebook, que nos manden mensajes y entonces ahí vamos recogiendo y viendo cuáles son las experiencias relevantes, cuáles son los desarrollos en universidades que son importantes, en tanto estado abierto y pandemia. ¿Qué tipo de políticas ustedes podrían estar recomendando como para que nosotros expongamos en los futuros conversatorios? Y bueno, y todo otro comentario que quieran hacer. De ahí lo levantamos y empezamos a tener una relación más directa vía mail. Por lo tanto, en el mensaje tiene que estar el mail de quien está comunicándose. Bueno, me toca la parte de conclusiones. Yo creo que como lo ha reconocido Francisco claramente, y también Oscar, y bueno, y esto fue mencionado por todos los ponentes, estamos en presencia de la necesidad de un fortalecimiento muy grande por parte de los estados, y también con el requerimiento de que los funcionarios sean capaces de dar respuesta o de acompañar este proceso. Sobre todo considerando lo que yo dije al principio y que también lo retomó Francisco, que es el rol tan importante que está teniendo los expertos en salud en este tema, que prácticamente, como él dijo, se les está derivando la palabra. Yo creo que, y también lo dije, que esto es cuestionable. Hay un montón de saberes académicos y no académicos que tendrían que estar operando en este momento. Es decir, sobre todo si nosotros consideramos que es la sociedad también la que se tiene que fortalecer en sus capacidades, como dijo también Oscar, y hay una serie de saberes a reforzar, como lo señaló Soledad, que está por fuera incluso de lo tecnológico, y acá tenemos la situación de los practitioners, de las comunidades de práctica de los practitioners que están en el campo y que tienen que ir aumentando sus capacidades para dar respuestas a situaciones cada vez más nuevas. Y yo entiendo, es decir, como también se mencionó, las dificultades de generar transparencia en momentos donde las respuestas no son totalmente pensadas y que se opera sobre ensayo, error y corrección. Es decir, sobre esto tendríamos que tener otra mirada sobre qué significa la transparencia en este tipo de situaciones. Obviamente, la existencia de datos abiertos de calidad y permanentemente mejorados es un requerimiento central para el manejo, para la gestión de políticas y para la reformulación de estas políticas y para la detección precisamente de los errores y de los aciertos. Y también la cuestión controversial planteada por Nacho,
creo, si no me equivoco, respecto a los temas de privacidad. Es decir, y esto nos lleva a que la circulación de nuestros datos puede llegar a ser tan grande que traiga problemas en cuál es el impacto que podemos tener sobre nuestras democracias. En ese sentido, veíamos que la Unión Europea estaba fuertemente preservando los derechos individuales en este sentido, a diferencia de China, por ejemplo, pero que ahora con esta necesidad de manejar los movimientos, todo lo que nos pueda indicar lo que es la circulación y la ubicación de quienes son posibles transmisores o son transmisores, está dejando un background que puede ser utilizado autoritariamente, y esta es todas estas preservaciones que aparecían en la necesidad de regulación, que aparecía en Unión Europea y que para nosotros era como una guía. Bueno, personalmente pienso así, me parece que están puestos en peligro en este momento. Bueno, el peligro de los nacionalismos, el peligro de los regionalismos, de los localismos, en realidad lo que también se ve es toda una traslación de poder, en algunos casos, desde el poder central hacia los poderes subnacionales y locales. De hecho, porque son los que están también más cerca para manejar, para implementar las políticas. Pero por otro lado también lo que estamos viendo es que los niveles centrales no están a la altura de la decisión política, y esto lo podemos ver en gobiernos o países como Brasil. Entonces lo que se produce es toda una traslación hacia el nivel subnacional. Y esto, bueno, esperemos poder analizarlo la semana que viene, es sumamente importante porque es un desgajamiento en algunos casos de la concentración de poder en el Estado nacional. Por el otro lado también hay otros temas que quiero introducir, que es cómo están acompañando los poderes judiciales y los poderes legislativos a la gestión contra la pandemia. Yo creo que ahí también hay un desajuste sumamente importante y grave, y que atenta también contra la calidad de nuestra democracia. Me quedan algunos puntos, pero como espero que tengamos muchas ocasiones para conversar, bueno, los invito el próximo viernes, que vamos a estar con Clavacuore, con Edgar Rubalcaba y con Soledad Gattoni, para tratar precisamente cuál es la relevancia que en este momento están teniendo los estados subnacionales, y qué pasaría con la apertura con estados abiertos subnacionales. Y bueno, y continuemos con esta interacción. Realmente ha sido muy provechosa, con todas las dificultades tecnológicas que personalmente he tenido. No sé ustedes, pero a mí se me desconectó varias veces internet, y Carlos empezó con el internet desconectado. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. Un gran saludo. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias por alimentar espacios en la red. Bueno, ahí va el segundo conversatorio.
ya les vamos a estar informando. Bueno, buenas tardes desde Argentina. Después ustedes colocarán Buenas tardes el horario. desde Colombia. Hasta luego. Ya, hasta luego. Adiós.